En medio de una transición forzada, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planta cara a la superpotencia del norte y declara con firmeza que su país no aceptará más órdenes de potencias extranjeras, específicamente apuntando a Estados Unidos. Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela, dijo ella misma en un acto con trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui, el pasado 25 de enero de 2026. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es un desafío real o una maniobra en un juego de poder internacional? Para contextualizar, recordemos los hechos clave. Todo comenzó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas. Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales, dejando un vacío de poder en el chavismo. 2 días después, el 5 de enero, Delcy Rodríguez, quien había sido vicepresidenta desde 2018 y una figura clave en el régimen, asumió como presidenta interina con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y, sorprendentemente, de la administración de Donald Trump. Rodríguez, una abogada de 56 años e hija de un guerrillero, ha sido descrita como una revolucionaria, que viró hacia pragmáticas negociaciones económicas para reactivar la devastada economía venezolana. Desde entonces, Rodríguez ha navegado en aguas turbulentas. Por un lado, ha firmado acuerdos energéticos con Estados Unidos, permitiendo que empresas estadounidenses prioricen la producción y comercialización de petróleo venezolano. Recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas certificadas de crudo del mundo. Ha impulsado reformas como la modificación de la ley de hidrocarburos para dar más independencia a empresas privadas, revirtiendo el control estatal impuesto por Hugo Chávez. Además, su gobierno ha excarcelado a más de 600 presos políticos desde diciembre de 2025, según cifras oficiales, aunque ONG como Foro Penal verifican alrededor de 375 y señalan que cientos siguen detenidos. Estas medidas parecen responder a presiones de Washington, que exige cortar lazos con China, Rusia, Irán y Cuba, y ha enviado cargamentos de petróleo venezolano a Estados Unidos bajo nuevos acuerdos. Sin embargo, no todo es sumisión. En sus declaraciones del 25 de enero, Rodríguez enfatizó: el pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Denunció que al país le ha costado muy caro las consecuencias del fascismo y el extremismo, y rechazó cualquier intervención extranjera. Incluso mencionó que, si alguna vez visita Washington, lo hará de pie, caminando, no arrastrada. Esto llega en medio de revelaciones explosivas. Un audio no verificado, divulgado por The Guardian, sugiere que Estados Unidos le dio un ultimátum de 15 minutos a ella y a figuras como Diosdado Cabello y su hermano Jorge Rodríguez, amenazándolos con la muerte si no cooperaban, tras inicialmente informar que Maduro había sido asesinado. Rodríguez habría respondido dispuesta a compartir la misma suerte, pero optó por colaborar bajo amenazas y chantaje constantes. Estas palabras marcan una distancia con Washington, a pesar del respaldo inicial de Trump, quien la llamó formidable y aseguró que con ella todo anda muy bien. Pero la Casa Blanca sigue presionando, invita a Rodríguez a una visita oficial sin fecha, y exige más reformas mientras controla las ventas de crudo. ¿Es esto el inicio de una verdadera independencia o solo retórica para cohesionar al chavismo? Vamos a hablar de la situación de Venezuela. La verdad que hay varias aristas interesantes para contarles junto con Andrés Clipan sobre lo que está pasando en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro, porque ha aparecido una declaración, incluso con un video, en donde se la ve a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hacer un discurso ante trabajadores petroleros muy duro en relación a la relación con los Estados Unidos. Y esto que estamos viendo en nuestro graph, ¿no? La frase textual que utilizó la señora Delcy Rodríguez para referirse a que no iban a aceptar injerencias u órdenes extranjeras, y puntualmente nombró a Washington, nombró al gobierno de los Estados Unidos luego de todo lo que ha sucedido y el camino que ha transitado Delcy Rodríguez, donde además va quedando diariamente más que claro que hubo una colaboración explícita, no solo de ella, sino de altos integrantes del régimen para la caída de Nicolás Maduro. Uno podría, Andrés, entender estas declaraciones como una mirada para
tratar de mantener cierto equilibrio hacia la política doméstica y que en los Estados Unidos hasta esto esté conversado. Necesitamos algo de este tipo de declaraciones para que sectores de los más duros dentro del régimen, a los cuales todavía hay que empezar a encolumnar detrás de Delcy Rodríguez, no se le rebelen y no generen inconvenientes internos. Sí, sobre la certeza, podemos decir que Nicolás Maduro fue entregado. Lo ha dicho en las últimas horas el propio embajador ruso en Venezuela, quien no dudó, después si querés avanzamos sobre ese tema, quien no dudó en decir que Nicolás Maduro fue traicionado. Delcy Rodríguez, las palabras exactas fueron las siguientes: ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela. Y como vos decías, lo dijo directamente, nombrando a Washington. Sí, la única explicación lógica que uno le encuentra a esta declaración de Delcy Rodríguez es, bueno, esto está hablado con Washington, incluso hasta pactado con Washington, diciendo, bueno, voy a tener que hacer estas declaraciones porque la verdad que hay sectores todavía dentro del régimen cubano que no aceptan la situación y que incluso pueden ser gestores de una desestabilización interna. Es la única explicación, entre comillas, lógica desde el punto de vista político que uno podría darle o interpretar a partir de los dichos de Delcy Rodríguez. De lo contrario, es un desafío abierto a un gobierno que no está dispuesto, incluso así lo ha dicho el propio Trump, a casarse, entre comillas, con Delcy Rodríguez para sostener un proceso de transición en Venezuela. Si no es Delcy Rodríguez, puede ser otro. Claro, habrá que seguir muy cerca las declaraciones o lo que escribe en su red social Donald Trump, o también Marco Rubio, ¿no?, el secretario de Estado, porque Delcy Rodríguez dijo que sea la política venezolana quien resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras, y también dijo que le ha costado muy caro enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo. Bueno, hay un dato que circula hace por lo menos una semana entre los periodistas acreditados en la Casa Blanca, que da cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos podría estar pensando en una junta de tecnócratas para gobernar Venezuela en caso de que Delcy Rodríguez empiece a mostrar este tipo de gestualidades, de manifestarse independiente o no seguir los lineamientos de la política de Washington, que evidentemente fueron acordados para la caída de Nicolás Maduro. Es más, se especuló con un nombre que podría ser la persona, en todo caso, a ocupar ese lugar de esa junta de tecnócratas, y se está hablando de quien fuera, por ejemplo, en un momento el jefe de la inteligencia de Venezuela, jefe del SEBIN, muy cuestionado, sobre todo, incluso muy cuestionado por los medios españoles, como consecuencia de su relación con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, al que le adjudican responsabilidades a la hora de tratar de interceder por los máximos jerarcas del régimen. Probablemente esto que trasciende entre los periodistas acreditados en la Casa Blanca nos ayude a entender un poco más por qué Delcy Rodríguez dice lo que dice. Ahora, hay un hecho también, que las palabras de Delcy Rodríguez ocurren justo cuando de a poco se estaban descongelando estas tensiones diplomáticas entre los dos países. De hecho, desde 2019 no hay relaciones diplomáticas entre los dos países, y ustedes recordarán que lo explicamos aquí, lo anunciamos aquí en Canal 26, Estados Unidos había designado a la ex embajadora de Nicaragua, o quien fue la embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, bueno, como la nueva encargada de negocios y de mantener relaciones con Delcy Rodríguez, con el gobierno en transición. Bueno, mientras Delcy Rodríguez dice lo que dice, la otra gran cuestión es que ya, por ejemplo, partieron 1 millón de barriles de petróleo en los barcos de empresas norteamericanas con destino a los puertos de los Estados Unidos, es decir, que comenzó a fluir ya con más claridad el mercado petrolero, tal cual lo había adelantado el presidente Donald Trump. Por eso decimos, ¿no? Una cosa es lo que se dice, lo que se grita en una platea o en una tribuna política, y otra cosa es lo que efectivamente parece estar sucediendo. Hablando, Andrés, de señales, sí, hablando de advertencias,
yo no sé si definirlo porque no sé si califica como una amenaza verdadera. Vamos a ver lo que ha difundido el gobierno cubano. Las imágenes que la televisión cubana, la televisión estatal cubana, no hay otra, ha difundido en las últimas horas y tiene que ver con esto que vemos en pantalla, ¿no? Ejercicios militares direccionados y sobre todo seguidos muy de cerca por el presidente Miguel Díaz-Canel. Sí, me hace acordar esto, si se me permite la expresión, a las payasadas que realizaba también a través de los medios estatales el ex dictador Nicolás Maduro, ¿no? Donde mostraba a soldados haciendo buceo en el Mar Caribe, mostrando supuestas defensas aéreas que en principio nunca funcionaron y si la utilizaron no sabían realmente cómo hacerlo, por eso también la crítica del embajador de Rusia, ¿no? Diciendo que podés tener un arma, pero tenés que saber usarla. Sí, además uno se pregunta, Cuba tiene una severísima crisis desde todo punto de vista, no es nada nuevo lo que estamos descubriendo, sabemos que la situación para los cubanos en cuanto al acceso a los alimentos es muy compleja, a eso se le adiciona una profunda crisis energética, ahora incluso agravada como consecuencia de dejar de recibir el petróleo venezolano. Si verdaderamente no tienen combustible para los ómnibus que deben trasladar a los cubanos de una ciudad a la otra, mucho menos para los automóviles particulares, me pregunto si va a haber combustible para movilizar esos tanques que ha difundido el régimen. Yo lo vengo contando desde la semana pasada, porque es una información que incluso fue publicada por la prensa norteamericana, puntualmente The Wall Street Journal, en donde aseguran que Estados Unidos estaría buscando la Delcy Rodríguez cubana, es decir, una persona que esté dispuesta a traicionar desde adentro al régimen actual, que no gobierna Miguel Díaz-Canel, lo gobierna la familia Castro, sigue teniendo la más fuerte injerencia y la última palabra Raúl Castro, el hermano de Fidel que gobernó la isla después de la muerte del líder de la Revolución Cubana, y que estarían en la búsqueda de esa persona que hiciera el rol de Delcy Rodríguez y fuera parte de una avanzada para que definitivamente Estados Unidos termine con un régimen que comenzó en 1959. La propia María Corina Machado en su momento declaró, lo hizo en varias oportunidades, pero que la caída de Nicolás Maduro podía significar también la caída del régimen cubano y también el nicaragüense. Es más, hay quienes sostienen, y creo que vos estás de acuerdo con esto también, Sebastián, que Nicolás Maduro era un hombre de Cuba, trabajando a las órdenes de Cuba, pero en Venezuela. En Venezuela, exactamente. Él y su mujer, ¿no? Cilia Flores. Hablaste, Andrés, del embajador de Rusia en La Habana, en Caracas, que hizo declarar. Me quedé con lo de La Habana porque la semana pasada viajó el ministro del Interior de Rusia a La Habana. Cuentan hacer un control de daños sobre por qué había sucedido lo que sucedió con los cubanos en Caracas a las órdenes de Nicolás Maduro y por qué había fracasado el operativo para protegerlo a Nicolás Maduro. De hecho, murieron 32 justamente integrantes del ejército cubano en Venezuela protegiendo a Maduro. Por eso no sorprenden son muy interesantes las declaraciones que hace el embajador ruso en Caracas, probablemente no sorprendan porque lo que él dice, entre otras cosas, es que evidentemente hubo una traición a Nicolás Maduro, que desde el régimen lo han traicionado, han pactado para que sea entregado a las autoridades de los Estados Unidos en aquel operativo de la madrugada del 3 de enero. Pero también dice el embajador de Putin en Venezuela que muchos de los elementos que Rusia le proporcionó, como por ejemplo sistemas de defensa aérea, no han sido bien operados, que no tenían el entrenamiento adecuado y que si los dispararon el día que fueron por Maduro, fallaron. Claro, el embajador ruso en Caracas concretamente dijo que le informaron sobre la ejecución de al menos 2 intentos de disparo por parte de los sistemas de defensa rusos, ambos sin éxito, y reconoció que la cooperación militar entre Rusia y Venezuela continúa
y que el mantenimiento de los sistemas de armas suministrada por Moscú seguirán vigentes durante décadas. Ahora vamos a ampliar más información en torno a lo que dijo el embajador de Rusia en Caracas y qué está pasando con los presos políticos que todavía no son liberados en su totalidad, como se supone se habría comprometido el régimen ahora a cargo de Delcy Rodríguez.